Aquí empezamos un nuevo capítulo en el estudio de Primera de Corintios. Es la carta que Pablo le manda a los Corintios. Este pasaje es muy conocido. Es un pasaje que nos habla del amor. Se ha utilizado en muchas, de pronto, reuniones de parejas, para muchas enseñanzas, como si fuera dedicado al amor del matrimonio. Pero creo que el apóstol Pablo tenía otro interés, que se hablara de esto a una iglesia completa, y creo que habla mucho más de lo que podemos entender como el amor entre un hombre y una mujer. Es mucho más completo y creo que siempre se deja corto este mensaje que Pablo quería dar a su iglesia. Como decía el versículo previo, esto es una forma de vivir, una manera de vivir que supera todo lo demás. Veníamos hablando de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Veníamos hablando de los dones, y todo el mundo desea dones, y como decía, es bueno que deseemos encarecidamente, como dice la palabra, que los anhelemos, que le pidamos a Dios dones, pero sin el amor absolutamente no sirven de nada, y eso es lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en este pasaje. De nada sirve hablar en lenguas angelicales. Y dice, si no tengo amor, es como soltar una tapa de una olla cuando cae al suelo, solamente hace ruido, solamente hace bulla, pero sin amor de nada, absolutamente de nada sirve. Y así mismo con la profecía, que debería ser el don más anhelado, o del conocimiento, pero sin fe, sin amor, perdón, de nada sirve. Igual la fe, todo tiene que ir pegado al amor, y es lo que Pablo nos habla el día de hoy. Hay una parte donde subrayé aquí en la diapositiva de que si reparto entre los pobres todo lo que poseo, esta pasaje lo subrayo en este texto, porque no fue un texto añadido a la palabra al principio del siglo pasado. Básicamente lo que decía es: si renuncio a mis propiedades, pero no en ninguna parte decía entregar a los pobres. Era por un mensaje que era enviado precisamente a la iglesia de Corinto, donde estaban entrando doctrinas de ascetismo. Ascetismo es básicamente retirarse, entregar todo, volverse pobre para servir al Señor, y eran personas que renunciaban a todo privilegio y se aislaban de todo el mundo y se alejaban de todo lo que fuera del mundo. Y era una doctrina que mismo Pablo decía que estaba mal. Y esto, como digo, si no se hace por amor, y en amor, pues de nada, absolutamente nada sirve. Lo que nos manda el Señor es que amemos, que estemos dentro del mundo y que amemos a la gente del mundo, no al mundo, sino a las personas que no conocen al Señor, y que estemos en medio de ellos para que conozcan la vida abundante que el Señor quiere darnos. Así que el mensaje como tal, esto fue, y me llamaba la atención, en la Reina Valera, cuando uno pasa la traducción del griego al español, estas palabras desaparecen ahí, y por eso lo pongo subrayado en este texto, para que tengamos claridad de lo que Pablo quería decir. No sé si algunos todavía recuerdan el autor de Los viajes de Gulliver. Seguramente algunos recuerdan este texto. Jonathan Swift decía esta frase que quise compartirla: tenemos suficiente religión como para hacernos odiar, pero no la suficiente como para hacer que nos amemos unos a otros. Desafortunadamente, la iglesia como tal se convierte en una religión de normas, de tradiciones, y poco amor se le ve. Y esto es muy cierto. Muchas veces cuando se habla de temas religiosos, de temas espirituales, la gente hay un rechazo a esto, porque dicen, ya ahora vienen con sus normas, creyéndose que son mejores que los demás, y poco amor a veces la gente percibe de lo que llamamos iglesia. Y esto ha ganado, yo creo que más odios que precisamente admiración. Hablábamos hace unos días, cuando hablamos de la Cena del Señor, las famosas fiestas del amor. Era así conocida cada vez que los cristianos se reunían en sus casas, y así por muchos siglos se conoció como las fiestas del amor, cada vez que se reunían a partir del pan en sus casas. Y lo característico era esto, era que la gente se amaban unos a otros, buscaban las necesidades de unos a otros, trataban de dar su vida por los demás. Y esto se fue, como digo,
perdiendo el significado de las reuniones, y eso es lo que precisamente Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Era una iglesia que tenía mucho conocimiento, tenían todos los dones dentro de su iglesia, ya quisiéramos seguramente todos tener una iglesia así, pero de amor poco poco. Y es lo que decía, ni para la cena del Señor ni para fiestas se esperan unos a otros, empiezan a haber discriminaciones, clasismos, y el amor se empezó a perder ya en esta iglesia. Y por eso se dedica a Pablo a escribirle a ellos dos cartas muy extensas, precisamente corrigiéndole todos estos errores que estaban haciendo. Hemos hablado precisamente de estos otros pasajes, y el Señor hoy nos recuerda eso. En Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esto es una gran verdad, como digo, nos llenamos y parte de los pleitos en ese momento de que la diferenciación entre los judíos y los no judíos, de quienes estaban circuncidados, si había que circuncidarse o no, y eso traía simplemente discusiones y peleas y divisiones dentro de la iglesia de Cristo. Lo importante es, como digo, que la fe crezca, pero dice la fe definitivamente actúa mediante el amor. De nada nos sirve decir que tenemos fe, debemos anhelar la fe, crecer en fe, pero si no tiene amor, tampoco de nada sirve. Definitivamente la fe se crece y madura a través de que está el amor detrás de ella. El amor es lo que debe ser el motor para el crecimiento del cristiano. Es la única forma de acrecentar en fe. Entonces, si queremos fe, cada día tenemos que primero amar. Y en la manifestación del amor, definitivamente uno ve la mano del Señor, ve a Dios obrando por medio nuestro, y esa relación con el Señor cada día crece y crece cada día más. Hemos hablado de la unidad, de la diversidad de la iglesia, pero lo importante es que esa iglesia crezca en forma madura, y esto solamente se mide cuando va creciendo en amor. Si no crecemos en amor, definitivamente no estamos madurando, así nos respetemos unos a otros, así podemos estar agarrados de la mano todo el día, andando juntos en forma de unidad, pero si no nos amamos simplemente es una pantalla, es algo de hipocresía ante el resto del mundo. Así que el amor debe ser cada día creciente, los unos a los otros, y no solamente entre nosotros, sino con los que no son cristianos. Y esto es bien importante, y vamos a profundizar en este tema. Alguien decía que el amor es el aparato circulatorio del cuerpo de Cristo. Definitivamente, como decíamos la vez pasada, todos tenemos unidad en medio de la diversidad, entre los que tienen unos dones, en los que tienen otros, pero lo que nos une a todos y lo que debe alimentar a todas las partes, así como lo hace en el cuerpo humano, es ese aparato circulatorio que irriga y le da vida a todas las partes de la iglesia. Entonces, esto creo que es una buena ilustración para entender cómo es que funciona el amor dentro de la iglesia. El amor definitivamente enriquece y nos da valor a cada uno, nos da valor al don, le da valor a nuestras vidas, porque ese fue el mandato que el Señor nos vino a dar para que demostremos que somos hijos de Él. Y hoy vamos a ver muchos textos en la palabra del Señor. Siempre he dicho que la Biblia, la palabra de Dios, es una historia de amor, definitivamente, casi desde la creación del ser humano, de la creación del universo, de todo este planeta y todo lo que el Señor tenía preparado, era preparando, demostrar su amor para la humanidad, y hasta el último día, hasta el último versículo que hay en la palabra de Dios, Dios es mostrando su amor hacia el ser humano. Y creo que podemos utilizar muchos textos. He tomado algunos para que podamos entender un poquito nomás del amor que el Señor tiene para enseñarnos cada día. Primero, Tesalonicenses 4:9 es el primer texto que utilizo aquí, para que diferenciemos un poquito los tipos de amor. Primera Tesalonicenses 4:9 dice: en cuanto al amor fraternal,
no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. El maestro nuestro de cada quien es el Señor. Dios mismo, Dios Padre, no solamente nos ha enseñado, sino nos ha mandado a que nos amemos unos a otros con amor fraternal. El amor fraternal se conoce como el amor fileo, es el término que utiliza en el griego, y era un amor que se puede decir es fácilmente reconocible cuando unos a otros nos amamos, cuando andamos como hermanos. Es un amor filial, es un amor que nos agrada y que nos podemos sentir cómodos con él, donde todos podemos sentirnos hijos del Señor y por lo tanto como hermanos nos podemos tratar y amarnos en forma bastante, se puede decir, natural. Pero el amor que el Señor nos habla aquí en este pasaje de 1 Corintios 13 es una palabra que Pablo utiliza, que no es muy común no era muy común en su época, ni es fácil a veces que la gente lo practique ni que lo vea, que es el amor ágape. Y este amor es algo que solamente se menciona casi en el Nuevo Testamento. Es un amor sacrificial, es un amor que nos lo da el Padre, y así lo menciona en 1 Juan 4:19, cuando dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Definitivamente, como les decía, el que nos enseña a amar es el Señor. Él no nos va a pedir absolutamente nada de lo cual no nos haya dado. Y es importante que tengamos claro eso, porque a veces decimos: ¿cómo podemos amar si es que esta persona me ha hecho esto y me ha hecho lo otro? No tengo capacidad para amar. Y cuando uno dice no tengo capacidad para amar, es porque definitivamente no conoce el amor de Dios. Y esto es importante que cada quien lo tenga claro. Nuestro mentor, nuestro maestro, nos amó primero y nos enseñó cómo amar. Porque ¿qué cosa merecíamos nosotros, o quiénes éramos nosotros para que nos amara? Y esto describe el amor ágape. El amor ágape no espera nada a cambio. El amor ágape está dispuesto a dar por toda su vida por satisfacer las necesidades de los demás, a pesar de lo que los demás sean. Lo más parecido en la tierra es el amor que le puede decirle a los padres hacia los hijos, y es el ejemplo que Dios Padre nos pone a nosotros. Y eso lo ha puesto en la mayoría de seres humanos, de todos modos, ese amor el tipo de amor que un padre o una madre puede dar por sus hijos. Entre los hijos hay diferentes características. Unos se comportan mejor que otros, unos tienen carácter mejor que otros, personalidades, pero igual uno los ama igual a cada uno de los hijos, a pesar de que los hijos correspondan o no ese amor. Es algo que el Señor ha puesto como instinto en eso. Pero cuando uno conoce a Dios Padre, de que es nuestro Padre y que nos acepta a pesar de lo que somos y que nos trata como nos trata a pesar de lo que hemos hecho, empezamos a entender mucho más profundo ese amor. Podemos tener un ejemplo de parte de los padres, que desafortunadamente muchos son los ejemplos negativos, pero el amor de Dios sí es perfecto, y Él es el que nos ha dado ese amor para dar la capacidad de amar. Es difícil ser el Padre amoroso si no tenemos un Padre amoroso en la tierra. Pero cuando conocemos a un Padre celestial que nos ama por sobre todas las cosas, es mucho más fácil poder comprender este amor y practicar este amor. Y eso nos lo da solamente el Señor. Juan 13, 34, 35, precisamente tiene autoridad para exigirnos que amemos de esa manera. Por eso nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y eso es una característica, como digo, de la Iglesia de Cristo, para decir: es de sana doctrina, estamos haciendo lo que el Señor desea, que es que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros.
Esa es la característica de una iglesia madura. No porque hagan profecía, no porque hagan milagros, no porque hablen en lenguas, sino porque se aman unos a otros como el Señor lo ha mandado. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo y también Él vino a enseñarnos cómo amar. Y después de eso nos deja el Espíritu Santo también enseñándonos cómo debemos amar. Y Romanos 5:5 dice así: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y aquí vemos la Trinidad completa, enseñándonos a amar. Dios Padre, vino Jesucristo a mostrarnos cómo debíamos amar, y después el Espíritu Santo quedó en nuestras vidas para que nos derrame ese amor permanentemente en nosotros, para que lo compartamos con las demás personas. Entonces aquí vemos cómo Dios se encargó de que toda la Trinidad estuviera en función de enseñarnos a amar. Aquí en los versículos adelante profundiza en esto. Si quieren pasemos al 7 al 8, los versículos adelante. Y aquí podemos entender el tipo de amor que el Señor exige y el Señor nos pide. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor, ese amor ágape, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí empezamos a profundizar y a entender el tipo de amor que Él pide de nosotros. Como digo, es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar al que se porta bien con nosotros o nos cae bien, o aparentemente es una persona cristiana. Pero cuando el Señor nos pide es que amemos a los demás, a los pecadores, como Él nos amó a nosotros, porque aquí nos aclara perfectamente que Él nos amó aún siendo pecadores. No nos amó cuando ya nos arrepentimos, no nos amó cuando pedimos perdón y decidimos recibirlo en nuestro corazón, sino que nos amó siendo pecadores. Y ahí está la gracia del asunto. Y es lo que el Señor nos pide, que amemos a los pecadores también. No esperemos a que se conviertan, no esperemos a que nos caigan bien, no esperemos a que se porten bien, sino hay que amarlos a pesar, así como son, y a pesar de lo que hagan. Y eso va a las autoridades, a los corruptos, a los ladrones, a los abusadores, absolutamente a todo lo que comete pecado, hay que amarlo. Y eso fue el amor que el Señor nos enseñó a hacer, y este es el amor ágape, que no espera nada a cambio, ni teme porque de pronto sea defraudado por dar ese amor. Creo que muchas veces quedamos mal, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que muchas veces el Señor sé que lo defraude y a pesar de eso nos ama. Mateo 5, 46, 48 nos da unos ejemplos más en cuanto a este tipo de amor ágape. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, el Señor aquí, Jesucristo les dice aquí a las personas de la tierra, hasta la gente que era considerado lo peor de lo peor, que eran los recaudadores de impuestos, los paganos, todos aman de esa manera. Es un amor de pronto filial, que la gente lo hace con sus demás personas. Y entonces, ¿de qué nos diferenciamos de ellos? Si ellos no tienen a Dios Padre como el Padre de ellos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros sí hemos conocido el amor verdadero, el amor completo, el amor sin defecto, entonces, ¿qué nos haría diferente de las demás personas? Tenemos que mostrar un tipo de amor distinto al que las demás personas tienen. Y ese es el amor que nos pide que hagamos cada día con las demás personas. Definitivamente,
como les decía, hay situaciones donde a veces tememos amar por la forma de que nos puedan pagar. Jesús le pasó con sus discípulos, los amó a pesar de que sabía que los iban a traicionar, amó a personas que sabían que ni siquiera iban a darle las gracias. Él simplemente, la función de él era amar a las personas sabiendo cómo era y le dio la oportunidad absolutamente a todos para que se arrepintieran, para que reconocieran sus faltas, para que se dejaran amar, y el ser humano simplemente lo rechazaba. Y vemos un ejemplo cuando le estaba hablando al joven rico. Él conocía lo que había en el corazón de este hombre. Y hablando con él le decía: maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y aquí el Señor le aclara precisamente esto a este joven rico. Él sabía lo que había en el corazón de él, sabía que no lo iba a seguir, sabía precisamente que el amor de este joven estaba en un amor interesado, era un amor que estaba buscando beneficios, y el Señor lo que pide es que precisamente tuviera la capacidad de amar como Él lo estaba amando en ese momento. Jesús no necesitaba de las cosas, no necesitaba que Él demostrara que cumplía toda la ley, que se luciera. Él simplemente estaba viendo con amor, y lo describe la palabra de esa manera. No se puede imaginar el tipo de mirada que le dio de tristeza, seguramente. Simplemente el autor escribe una mirada de amor, porque sabía lo que había en el corazón de esta persona, y sabía que no, y estaba dispuesto a dejar las cosas que él tanto amaba por amarlo a él. Y a pesar de eso lo amó, y es una característica que la palabra aquí nos muestra del tipo de amor del Señor. Él sabía el rechazo que iba a tener de este hombre, y a pesar de eso lo miraba con amor, como suplicándole o que le creyera y que dejara todo lo demás por él, como Jesucristo lo había hecho, de la misma magnitud. El amor definitivamente enriquece a todos los que toca. Creo que nadie puede decir que no. Es mucho mejor cuando ha conocido al Señor, cuando ha podido sentir el amor del Señor. Creo que si hoy estamos aquí precisamente es porque algún día, en algún momento especial, sentimos que alguien verdaderamente nos amaba, y ese era nuestro Padre Celestial, que había dado a su propio Hijo a morir en la cruz en forma sacrificial por nosotros, a pesar de lo que éramos, y nos sigue amando a pesar de lo que somos. Es un amor que no se agota, es un amor que no termina, es un amor que no deja de ser, que es parte del pasaje que vamos a ver el próximo sábado. De las características de este amor, vamos a profundizar de cada una de las características de este amor, pero hasta aquí lo importante es que entendamos el tipo de amor que Dios pide de nosotros, el tipo de amor que nos ha dado a través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que lo practiquemos y demostremos en estos momentos como de tanta necesidad que hay en el mundo de amor. Necesita ver que una iglesia verdaderamente ama a las personas que no asisten a ella, a las personas que no creen en el Señor, a las personas que hoy tienen tanto temor. Y aquí por eso les quiero compartir este último pasaje que está en 1 Juan, 4:10 al 21. Y nos describe y nos aclara en qué consiste el amor. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es como el pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y creo que esto nos aclara también parte del tema de ayer y lo que hemos estado hablando estos días en cuanto al amor, en cuanto al temor. Y como dice, cuando amamos no hay temor a ningún tipo de sacrificio, a dar, como dice, la vida por los demás, no por los que nos caen bien, no por el tipo de entrega que uno puede hacer por un hijo, que uno puede preferir en este momento de que nos enfermemos nosotros y no nuestros hijos. Si nos dice, si tu enemigo, si la persona que no conoce al Señor necesita en este momento que lo apoyes, que lo ayudes en medio de una enfermedad como la que está viviendo en este momento el mundo, ¿estás dispuesto a dar la vida por él? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por él? ¿Estás dispuesto a practicar ese don de sanidad que de pronto el Señor te ha dado, a ir a orar por el enfermo, a ponerle las manos por él a pesar de tu riesgo? Creo que es una pregunta que cada quien debe hacerse, si ese temor está por arriba del amor, o si el amor está por arriba del temor. Creo que es muy propicio el tema para tanto temor que hay en estos momentos. Y como digo, ¿para qué serviría tener de pronto un don de sanidad si el temor no lo deja a ir a ponerle las manos a uno de los enfermos de este momento de la epidemia? Todos los dones que hay es para que los utilicemos para glorificar al Señor, para que la gente conozca, crezca y crea en el Señor y se edifique en Él. Y muchas veces, como les decía, por temor no lo hacemos, pero en el fondo no es solamente el temor, es la falta de amor que nos limita y que nos frena para que no demostremos el amor de Dios hacia las demás personas. Y eso es importante que cada quien en este momento lo valore. ¿Para qué quisiéramos dones si no es para amar a las demás personas? ¿Para qué queremos la fe si vamos a seguir con temor, y no vamos a dar ese amor sacrificial, ese amor ágape por las demás personas? Y creo que es importante que pongamos en una balanza que nos impide actuar, que nos impide servir, si lo que nos está llevando es quién gana la batalla, si el temor o el amor. Y creo que muy pertinente que hoy en día nos hagamos esa evaluación y miremos si estamos en el amor del Señor, si Él está en nosotros, si su Espíritu poderoso está en nosotros, y sobre todo ese Espíritu de amor vive en nosotros y somos los verdaderos hijos de Dios. Así que con esto cerramos la enseñanza de hoy. Les pido que hoy practiquemos esa fiesta de amor en nuestros hogares, que hoy saquemos ese pan, ese vino, y celebremos, como digo, que el Señor nos amó con ese amor sacrificial, que con ese amor ágape que dio a su propio Hijo, que es mucho más diciente a que si se hubiera dado a sí mismo. Creo que el amor a un hijo es un ejemplo que nosotros tenemos de lo que verdaderamente nos duele, lo que verdaderamente nos afecta,
y Él lo hizo de esta manera para mostrar hasta dónde llegaba el amor por la humanidad, por este mundo de personas pecadoras, y que a pesar de eso entregó lo que más, el mayor significado que tenía para Él, por nosotros, para que nosotros aprendiéramos a amar a los demás como Él nos amó. Así que hoy debemos celebrar esa fiesta de amor, amándonos unos a otros y dándole gracias a Dios porque Él nos amó primero y nos enseñó cómo amar. Así que los invito a que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros a través de la cena de amor, la fiesta de amor.